Si un libro pudiera ser descrito como una mezcla entre el diario de un adolescente rebelde y un recetario para el caos, ese sería el Anarchist Cookbook. Este texto, legendario y polémico, no es una simple obra literaria, sino un compendio que enseña a cocinar problemas en la cocina de la sociedad. William Powell, su autor, combinó la irreverencia de un personaje como Han Solo con la precisión de un chef como Gordon Ramsay, solo que, en lugar de preparar cupcakes, ofrece instrucciones para fabricar artefactos explosivos, armas caseras y toda clase de artilugios peligrosos. Imagina a un maestro de ciencias demasiado entusiasta que, en su afán por mostrar experimentos, acaba incendiando el laboratorio. Así funciona este libro, con la apariencia de una guía divertida, pero con consecuencias reales y devastadoras. Powell lo escribió en los años 70, una época marcada por tensiones, revueltas y un fuerte espíritu de contracultura, donde la Guerra Fría alimentaba la idea de que la rebelión estaba a la vuelta de la esquina. El problema con este libro no es únicamente que se lea como un manual teórico de rebeldía adolescente, va mucho más allá. Sus instrucciones prácticas han sido vinculadas a incidentes reales de violencia y vandalismo, lo que lo convirtió en un objeto de alarma para las autoridades. No se trata solo de palabras en papel, sino de un potencial detonante para convertir la frustración en destrucción tangible. Para algunos críticos, el Anarchist Cookbook representa un peligro social, un manual capaz de armar la mano equivocada. Para otros, en cambio, es un malinterpretado estandarte de la libertad de expresión, un texto que, aunque incómodo, refleja un espíritu contestatario propio de su tiempo. Lo cierto es que no se puede negar el peso de sus implicaciones. ¿Cómo considerarlo literatura inocente si existe la posibilidad de que alguien convierta un simple tubo en un lanzacohetes siguiendo sus páginas? Esta obra se convirtió en un símbolo prohibido, el tipo de libro que no se guarda en una biblioteca común, sino en estantes ocultos, como si fuera un mapa hacia un tesoro maldito. Y es que, más allá de la controversia, expone una pregunta crucial: ¿hasta qué punto la palabra escrita puede influir en la acción real? Powell mismo, años más tarde, renegó de su creación, reconociendo que había nacido de su propia frustración juvenil, más que de una intención constructiva. Sin embargo, para entonces, el daño ya estaba hecho. El Anarchist Cookbook sigue generando debates entre quienes lo ven como un simple producto de su época y quienes lo consideran un recordatorio de que la rebeldía mal dirigida puede dejar cicatrices imborrables. Una mezcla incómoda entre ideología, libertad de expresión y la peligrosa tentación de llevar la teoría a la práctica. Así, este libro marca el inicio de un recorrido por las páginas más polémicas de la historia literaria. Obras que, como él, no solo incomodan a los lectores, sino que alteran gobiernos, instituciones y conciencias. Cada una de ellas carga un estigma, un motivo por el cual fue señalada, prohibida o perseguida, convirtiéndose en leyenda por lo que representa más que por lo que cuenta. Si hablamos de libros prohibidos, uno de los más infames es sin duda Los versos satánicos de Salman Rushdie. A simple vista, cualquiera podría pensar que se trata de una novela con tintes de fantasía, quizá incluso con un título digno de película de terror. Pero lo cierto es que este libro no busca enseñar rituales demoníacos ni invocar a fuerzas oscuras. Lo que hizo fue algo todavía más provocador: cuestionar, reinterpretar y ficcionalizar aspectos sagrados de la historia islámica. La historia comienza con dos personajes que sobreviven a un atentado aéreo. Tras esa experiencia límite, uno de ellos empieza a transformarse en una especie de ángel, mientras el otro adopta rasgos demoníacos. Lo que parece el inicio de una aventura fantástica, pronto se convierte en una reinterpretación literaria del profeta Mahoma y de pasajes cruciales del Corán. Rushdie introduce la idea de que ciertos versículos habrían sido influenciados por el diablo, lo que generó un escándalo monumental dentro de la comunidad musulmana. El problema no fue únicamente el atrevimiento narrativo, sino el simbolismo que transmitía. Para muchos líderes religiosos, la novela era una burla imperdonable, un acto de blasfemia que manchaba lo más sagrado. El simple hecho de que se usara la ficción para presentar una versión distinta del origen de su fe se interpretó como una ofensa directa, casi personal. La reacción fue tan intensa que trascendió las páginas del libro. Protestas masivas, ejemplares quemados públicamente y un eco de indignación que se expandió por todo el mundo islámico. En 1989, el Ayatollah Khomeini, líder supremo de Irán, fue aún más lejos y emitió una fatwa, una sentencia religiosa que equivalía a una condena de muerte contra el autor. Desde ese momento, Rushdie dejó de ser simplemente un escritor. Se convirtió en un fugitivo, alguien que debía esconderse de asesinos a sueldo y vivir bajo constante amenaza. Su vida dio un giro tan drástico que durante años debió permanecer bajo protección,
cambiando de residencia con frecuencia y viviendo como un exiliado en su propio tiempo. La controversia en torno a los versos satánicos abrió un debate mayor. ¿Puede la literatura traspasar ciertos límites? ¿O hay terrenos donde la imaginación debe detenerse? Para algunos, la obra es una defensa del derecho a cuestionar y reinterpretar el mundo, incluso el sagrado. Para otros, es la prueba de que la pluma puede ser más peligrosa que la espada, porque desafía la fe, la tradición y los cimientos de comunidades enteras. Lo más llamativo es que, en paralelo a la condena, el libro también encontró un espacio en universidades, tertulias literarias y círculos intelectuales, donde fue defendido como una de las novelas más relevantes del siglo XX. Es un caso paradigmático de cómo un texto puede dividir al mundo en dos, entre los que lo consideran un insulto imperdonable y quienes lo veneran como un acto de valentía artística. Los versos satánicos es, en definitiva, un recordatorio del poder de la palabra escrita. Un recordatorio de que los libros no son simples objetos que descansan en los estantes. Pueden incendiar pasiones, despertar furias colectivas y poner en riesgo la vida de quienes los escriben. Si creías que la literatura no podía cruzar ciertos límites, Los 120 días de Sodoma, de Marqués de Sade, demuestra lo contrario. Esta obra no solo rompe barreras, las pulveriza con una crudeza que incluso hoy resulta difícil de digerir. Muchos la consideran el texto más escandaloso de la historia, al punto de que hace que títulos polémicos como 50 sombras de Grey parezcan cuentos de hadas para antes de dormir. El libro narra cómo un grupo de aristócratas, hartos de la moral y las convenciones de su tiempo, decide encerrarse en un castillo. Pero no lo hacen para disfrutar de banquetes o tertulias filosóficas, sino para dar rienda suelta a sus fantasías más perversas y extremas. Durante 120 días, someten a jóvenes secuestrados a un catálogo de atrocidades que combina sadismo, violencia y sexo sin límites. Es un descenso a un infierno personal, descrito con lujo de detalle, donde la degradación se convierte en espectáculo. Lo perturbador no es solo lo que ocurre, sino la intención del autor. Marqués de Sade no buscaba crear un relato erótico convencional. Su objetivo era provocar, desafiar y, sobre todo, exponer lo que consideraba la verdadera naturaleza humana, un impulso incontrolable hacia el placer, a una costa del sufrimiento ajeno. En su visión, la moral no era más que un disfraz hipócrita que la sociedad se coloca para esconder sus verdaderos instintos. Este planteamiento le valió el desprecio de la élite, la censura de gobiernos y la indignación de instituciones religiosas. Su nombre quedó tan asociado al exceso que incluso dio origen a la palabra sadismo. No obstante, en el plano filosófico, Sade proponía una crítica radical a la autoridad, a la religión y al poder. Detrás de cada escena grotesca había un mensaje. Los supuestos guardianes de la moralidad, los nobles, los clérigos, los gobernantes, eran en el fondo tan corruptos como los personajes de su obra. Sin embargo, el costo de esa provocación fue alto. La obra permaneció prohibida durante décadas, y su autor pasó buena parte de su vida en prisión o en instituciones psiquiátricas. Incluso en pleno siglo XXI, Los 120 días de Sodoma sigue siendo un texto que rara vez se publica completo y que en muchos países es considerado material censurable. Aún así, la novela ocupa un lugar destacado en la lista de los libros más perseguidos de la historia, no solo por su obscenidad, sino porque revela un aspecto incómodo de la condición humana, nuestra fascinación con lo prohibido, la atracción por aquello que la moral condena y que, sin embargo, despierta curiosidad. Sade, en ese sentido, fue un espejo que la sociedad no quiso mirar, porque reflejaba demasiadas verdades incómodas. En definitiva, Los 120 días de Sodoma no es un libro que se lea para disfrutar, sino para confrontar. Su brutalidad funciona como una bofetada contra quienes creen que el arte debe ser siempre bello, dulce o moralmente correcto. Es una prueba de que la literatura también puede incomodar, escandalizar y obligar a mirar de frente a los abismos de la mente humana. Y así, en esta biblioteca de libros prohibidos, la obra de Sade ocupa un trono oscuro, un recordatorio de que la palabra escrita puede ser tan peligrosa y perturbadora como las acciones que describe. En la Inglaterra de principios del siglo XX, donde la sociedad estaba marcada por la rigidez de las costumbres y la moral victoriana todavía ejercía su sombra, apareció una novela que sacudió las conciencias: El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence.
A primera vista, podría parecer una simple historia de amor prohibido, pero en realidad fue un golpe directo contra las normas sociales, la clase alta y la hipocresía sexual de la época. La trama gira en torno a Constance Chatterley, una mujer atrapada en un matrimonio que la consume lentamente. Su esposo, Sir Clifford, es un aristócrata paralizado de la cintura para abajo debido a una herida de guerra. Aunque inteligente y culto, es incapaz de ofrecerle a su esposa la pasión y la intimidad que ella anhela. Constance no es la típica dama resignada a abordar en silencio junto a la chimenea. Ella necesita vida, calor humano y, sobre todo, deseo. Ese vacío la lleva a encontrarse con Oliver Mellors, el guardabosques de la finca, un hombre rudo, fuerte y profundamente conectado con la naturaleza. Su relación no es un simple capricho romántico, es un estallido de pasión, un acto de rebeldía contra la represión emocional y sexual que la sociedad inglesa imponía a las mujeres de su tiempo. El bosque donde se encuentran se convierte en un santuario de libertad, un espacio donde ella puede despojarse de los corsés físicos y morales que la sofocaban. Lo que realmente convirtió esta novela en un escándalo no fueron solo sus descripciones explícitas de encuentros sexuales, inusuales para la literatura de la época, sino el hecho de que Lawrence usara esa relación para cuestionar la estructura de clases. Lady Chatterley, representante de la aristocracia, se une a un hombre del pueblo, rompiendo la barrera invisible que separaba a los de arriba de los de abajo. No era solo erotismo, era también una crítica social disfrazada de pasión. El resultado fue predecible: censura. En Inglaterra y en Estados Unidos, el libro fue prohibido durante décadas, tachado de obsceno, inmoral y peligroso. Incluso en 1960, más de 30 años después de su publicación, cuando finalmente se intentó lanzar una edición sin censura en Reino Unido, se celebró un juicio histórico para determinar si la novela podía considerarse obscena. El caso terminó con una victoria para la libertad de expresión. El jurado decidió que, pese a su lenguaje explícito, el libro tenía valor literario y no debía seguir siendo prohibido. Hoy, El amante de Lady Chatterley es considerado un clásico que abrió las puertas a una nueva manera de hablar sobre el sexo en la literatura. Más allá de lo erótico, su importancia radica en haber desafiado la doble moral de una sociedad que predicaba la virtud en público mientras ocultaba sus deseos en privado. Lawrence, con su pluma, puso sobre la mesa el tema de la intimidad, la represión y la búsqueda de autenticidad en una época que prefería mirar hacia otro lado. Así, esta obra se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la literatura puede ser un campo de batalla, donde las palabras cuestionan los cimientos de una cultura entera. Lady Chatterley y Mellors no solo vivieron un romance prohibido, encendieron una discusión sobre el deseo, la libertad y el derecho a vivir sin cadenas sociales. Entre los libros polémicos que han generado tanto fascinación como miedo se encuentra Las 48 leyes del poder, escrito por Robert Greene. A primera vista, muchos lo consideran un manual de autoayuda para triunfar en el mundo profesional, pero quienes lo han leído saben que es mucho más oscuro. Es, en esencia, un compendio de estrategias de manipulación, seducción y control que parecen sacadas de la mente de un maquiavélico estratega. Greene no ofrece consejos típicos como levántate temprano o sé constante con tus metas. Sus leyes son más bien instrucciones frías, casi quirúrgicas, para dominar a los demás. Una de ellas, por ejemplo, recomienda ocultar tus intenciones, invitando a mantener a los demás en la oscuridad sobre tus verdaderos planes. Otra sugiere hacer que otros trabajen por ti, pero llevarte el crédito. Un principio que, aunque suena brutal, refleja prácticas que abundan en los pasillos de empresas, gobiernos e incluso en relaciones personales. Este enfoque convirtió al libro en un fenómeno cultural, especialmente entre ejecutivos, políticos, artistas y hasta celebridades que lo adoptaron como guía secreta. Pero al mismo tiempo, lo hizo merecedor de un lugar en la lista negra de numerosas instituciones. En muchas prisiones del mundo está prohibido, bajo el argumento de que podría convertir a los internos en expertos manipuladores, capaces de usar estas tácticas para controlar a otros reclusos o desafiar la autoridad. En escuelas también se ha vetado, pues se teme que fomente la trampa y la manipulación en lugar de la cooperación y el esfuerzo genuino. La crítica hacia Greene es clara. Para muchos, su libro legitima la falta de ética, presentando la vida como un tablero de ajedrez donde solo existen jugadores y piezas. Sin embargo, esa misma visión despiadada es lo que lo ha vuelto tan influyente. Las 48 leyes del poder
no esconde la realidad. Muestra el lado oscuro de las interacciones humanas, ese que preferimos negar, pero que, de una u otra forma, se manifiesta en la política, en la economía y hasta en la vida cotidiana. El estilo de Green es casi teatral. Sus ejemplos van desde anécdotas históricas de emperadores, generales y cortesanos, hasta reflexiones sobre empresarios modernos y figuras públicas. Con cada historia, demuestra que el poder no siempre pertenece al más justo o al más capaz, sino al más astuto. Y aunque a muchos les repugna admitirlo, ahí radica su atractivo. Revela las reglas del juego oculto en el que todos participamos, queramos o no. Lo paradójico es que este libro, al mismo tiempo que ha sido demonizado, se ha convertido en una especie de Biblia del poder en círculos donde el éxito se mide por la influencia sobre otros. Celebridades de la música, la política y los negocios lo citan como una obra imprescindible, un mapa para navegar un mundo donde las apariencias engañan y la ingenuidad se paga caro. Las 48 leyes del poder es, en última instancia, un espejo incómodo. Nos recuerda que, aunque la sociedad predique valores de honestidad y cooperación, la realidad está plagada de juegos de manipulación silenciosa. Green simplemente levantó el velo y puso esas tácticas al alcance de cualquiera. Por eso, es tanto un libro admirado como temido, un símbolo de que el conocimiento del poder puede liberar o corromper. Si hay un libro que mezcla genialidad literaria con una incomodidad insoportable, ese es Lolita, de Vladimir Nabokov. Publicada en 1955, la novela no solo causó polémica, desató tormentas de debates éticos y culturales que todavía hoy siguen vigentes. No hablamos de una obra escandalosa por casualidad, sino de un texto que obliga al lector a mirar de frente uno de los tabúes más oscuros de la humanidad. El protagonista es Humbert Humbert, un narrador refinado, culto y sumamente persuasivo que nos abre las puertas de su mente. A través de él, descubrimos su obsesión enfermiza por Dolores Hayes, una niña de apenas 12 años a la que apoda Lolita. El relato nos lleva a recorrer con él un camino torcido. Su enamoramiento, sus justificaciones y su relación con la pequeña, presentada bajo una luz distorsionada que mezcla deseo, manipulación y tragedia. Lo perturbador no es solo la temática, sino la forma en que Nabokov la presenta. Su prosa es tan brillante, tan hipnótica, que consigue que el lector quede atrapado en el relato, aun cuando lo que se describe resulta moralmente inaceptable. Es como ver un accidente a cámara lenta. Sabes que lo que ocurre es terrible, pero no puedes apartar la mirada. Humbert no es un villano de caricatura, sino un narrador seductor que trata de convencerte de su versión, y esa ambigüedad es lo que hace de Lolita un libro tan inquietante. La novela fue rápidamente acusada de obscena y prohibida en países como Inglaterra, Francia y Argentina. Se la tachó de pornografía disfrazada de literatura. Sin embargo, críticos y académicos pronto comenzaron a defenderla como una obra maestra que va mucho más allá de la superficie escandalosa. Para ellos, Lolita es un estudio sobre la obsesión, el autoengaño y la capacidad del lenguaje para manipular la realidad. Nabokov no glorifica los actos de Humbert, los expone con un estilo tan envolvente que nos hace conscientes del poder de la retórica para justificar lo injustificable. Este choque entre la belleza del lenguaje y la oscuridad del tema es lo que le da a la novela su lugar único en la historia de la literatura. Mientras algunos la ven como un ejemplo intolerable de perversión, otros la consideran una crítica feroz a la forma en que la sociedad puede romantizar la juventud y convertirla en objeto de deseo. En ese sentido, Lolita no solo habla de Humbert, habla de un mundo entero que prefiere mirar hacia otro lado cuando lo incómodo se disfraza con palabras hermosas. El impacto cultural fue tal que la palabra Lolita trascendió el libro y pasó al lenguaje cotidiano para describir a niñas o adolescentes vistas como símbolos de sensualidad, algo que genera todavía más debate y rechazo. Lo que Nabokov concibió como un personaje literario terminó convertido en una etiqueta cargada de polémica y consecuencias sociales. En definitiva, Lolita es un libro que incomoda porque no ofrece escapatoria. Nos recuerda que la literatura no siempre está para consolarnos, sino también para confrontarnos con lo peor del ser humano. Nabokov, con su maestría narrativa, nos muestra que incluso los relatos más perturbadores pueden estar escritos con una belleza arrebatadora, y que esa contradicción es quizá la parte más peligrosa de todas. Entre los grandes clásicos de la literatura distópica se encuentra Un mundo feliz, Brave New World, de Aldous Huxley, publicado en 1932.
A diferencia de otros libros prohibidos por su violencia o su erotismo explícito, esta novela fue censurada porque planteaba un futuro demasiado inquietante, uno que parecía burlarse del progreso y cuestionar el rumbo de la humanidad. La historia nos presenta una sociedad aparentemente perfecta, donde la felicidad ya no es un derecho, sino una obligación. Los individuos no nacen de manera natural, sino en laboratorios, diseñados en masa como si fueran productos en una cadena de montaje. Desde el principio, se les asigna un lugar en el sistema, dividiéndolos en castas que determinan su rol en la sociedad. Algunos están destinados a ser líderes, otros a trabajos serviles, y ninguno tiene elección. Para garantizar la estabilidad, el Estado ha eliminado las emociones profundas, sustituyéndolas por una droga llamada soma. Este fármaco actúa como un analgésico universal. Calma la tristeza, borra la angustia y mantiene a la gente dócil y contenta. El amor, la familia y la espiritualidad han sido reemplazados por un culto al placer superficial y al consumo constante. La intimidad emocional ya no existe, porque todos deben estar disponibles para todos. El apego está prohibido. Huxley creó así una visión donde la libertad se sacrifica en nombre de la comodidad. No hay guerras ni hambre, pero tampoco hay arte, religión ni verdadera individualidad. Es una prisión disfrazada de paraíso, donde el precio de la felicidad universal es la renuncia a lo que nos hace humanos. Cuando el libro salió a la luz, fue recibido con reacciones encontradas. Algunos lo consideraron una sátira genial del futuro tecnológico y social. Otros, en cambio, lo vieron como un ataque a los ideales del progreso y la ciencia. En países como Irlanda o Australia, fue prohibido, acusado de blasfemo y obsceno por sus referencias a la sexualidad y por su crítica a la religión. En Estados Unidos también fue retirado de bibliotecas escolares bajo la idea de que corrompía a la juventud y sembraba desconfianza hacia la sociedad moderna. Paradójicamente, lo que en su momento resultó perturbador es lo que hoy lo hace tan actual. Un mundo feliz parece haberse adelantado a nuestro presente. Un mundo donde el consumo domina. Las redes sociales actúan como una forma de soma digital, y los algoritmos deciden lo que queremos antes de que lo sepamos. Huxley no escribió una fantasía imposible. Escribió una advertencia que se ha ido cumpliendo poco a poco. El atractivo de esta obra radica en la incomodidad que genera. Nos obliga a preguntarnos si preferimos una vida sin dolor, pero también sin autenticidad, o si estamos dispuestos a enfrentar el sufrimiento que conlleva la libertad real. La censura que enfrentó en su momento fue, en cierto modo, una confirmación de su poder. Los gobiernos y las instituciones sabían que un libro así podía sembrar dudas peligrosas en las mentes de quienes comenzaran a cuestionar el sistema. Un mundo feliz permanece como un recordatorio inquietante. La verdadera amenaza no siempre es la represión brutal, sino la manipulación suave que nos adormece con placer y confort. Y quizá por eso, a pesar de su censura inicial, hoy se estudia como una de las advertencias más lúgubres y visionarias de la literatura del siglo XX. Si hay un libro que demuestra cómo una fábula aparentemente inocente puede convertirse en un arma política, ese es Rebelión en la Granja, Animal Farm, publicado en 1945 por George Orwell. Lo que en apariencia parece un cuento con animales parlantes, en realidad es una alegoría feroz sobre el poder, la corrupción y las revoluciones que, en lugar de liberar, terminan por crear nuevos opresores. La historia comienza en una granja, cualquiera. Los animales, cansados de ser explotados por los humanos, deciden rebelarse. Bajo el ideal de que todos los animales son iguales, expulsan al granjero y toman el control. Al principio, todo parece un triunfo, una comunidad unida, libre y justa. Pero poco a poco, los cerdos, los más inteligentes, comienzan a asumir el liderazgo. Lo que era igualdad se transforma en jerarquía, y lo que era justicia se convierte en un sistema de privilegios. El lema original, todos los animales son iguales, pronto se corrompe hasta convertirse en todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Con esta ironía, Orwell expone cómo los ideales revolucionarios, cuando son manipulados por líderes ambiciosos, terminan degenerando en dictaduras disfrazadas de liberación. El mensaje era tan claro que la obra fue inmediatamente censurada en varios países. En plena Guerra Fría, la novela fue vista como un ataque directo al régimen soviético y a la figura de Stalin, representado en los cerdos que acaparan el poder.
En la Unión Soviética, su publicación estuvo prohibida durante décadas, y en otros lugares también fue objeto de restricciones, porque las autoridades temían que inspirara descontento contra los gobiernos. Sin embargo, el alcance de Rebelión en la Granja fue mucho más allá de su contexto histórico. Se convirtió en una metáfora universal de cómo el poder puede corromper, sin importar la ideología inicial. El libro es tan incómodo porque señala con el dedo no solo al comunismo estalinista, sino a cualquier sistema político que se proclame justo y termine siendo opresivo. Esa es la razón por la que ha sido vetado en distintos momentos y países. Nadie quiere que sus ciudadanos comparen a sus líderes con cerdos manipuladores. El estilo sencillo y accesible de Orwell hace que el impacto sea aún mayor. No se trata de un tratado académico, sino de una narración clara que cualquiera puede entender. Por eso, se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas, aunque al mismo tiempo fue censurado en otras, dependiendo del país y la época. Es un libro tan poderoso que puede ser utilizado tanto para enseñar los peligros de la tiranía como para silenciar críticas en contextos autoritarios. Lo más inquietante es que su vigencia no ha disminuido. Cada vez que surge un movimiento que promete igualdad y termina en opresión, Rebelión en la Granja vuelve a cobrar relevancia. Es una advertencia escrita en clave de fábula. Los opresores pueden cambiar de rostro, pero la dinámica del poder corrupto sigue siendo la misma. Orwell logró lo que pocos autores han hecho: disfrazar una crítica política feroz bajo la apariencia de una fábula infantil. Esa dualidad explica tanto su popularidad como su censura. Porque si un simple cuento de animales puede abrir los ojos de millones de lectores, entonces su poder es real. Y los poderosos siempre han temido a los libros capaces de despertar conciencias. En 1939, en plena Gran Depresión, apareció una novela que retrató con crudeza el sufrimiento de los desposeídos. Las uvas de la ira, The Grapes of Wrath, de John Steinbeck. Lejos de ser un relato esperanzador, este libro puso en primer plano la miseria, la injusticia y la lucha de las familias desplazadas por la crisis económica. El resultado fue tan incómodo que, aunque ganó el premio Pulitzer y más tarde contribuyó a que Steinbeck recibiera el Nobel, también se convirtió en uno de los libros más prohibidos y quemados en la historia de Estados Unidos. La historia sigue a la familia Joad, campesinos de Oklahoma, que tras perder sus tierras por las tormentas de polvo y las prácticas abusivas de los bancos, deciden migrar hacia California en busca de trabajo. El camino no es un viaje de esperanza, sino de desesperación. Hambre, enfermedad, explotación y violencia marcan cada paso. Steinbeck no escatima en detalles para mostrar cómo la pobreza deshumaniza y cómo el sueño americano puede convertirse en pesadilla para los más vulnerables. El libro generó una reacción feroz, porque desnudaba la realidad que muchos preferían ignorar. Steinbeck mostró a los terratenientes y a las corporaciones agrícolas como verdugos de familias enteras, explotando su necesidad y tratándolos como desechables. Para los sectores conservadores, esto era casi una traición. Acusaron al autor de comunista y de querer subvertir los valores estadounidenses. En California, donde la historia se desarrolla, hubo incluso agricultores que organizaron quemas públicas de ejemplares. La censura no se limitó a la indignación social. Bibliotecas y escuelas prohibieron el libro alegando que contenía un lenguaje vulgar, escenas violentas y un tono antiamericano. En un contexto marcado por el temor al comunismo, cualquier crítica al capitalismo era vista como propaganda peligrosa. Paradójicamente, lo que buscaba Steinbeck no era derribar el sistema, sino mostrar sus fallas más dolorosas y urgir a una reflexión colectiva sobre la dignidad humana. A pesar de la censura, Las uvas de la ira encontró eco entre lectores, que se vieron reflejados en los Joad y en su sufrimiento. La novela se convirtió en un símbolo de resistencia y en un testimonio de cómo la literatura puede dar voz a los olvidados. Incluso hoy sigue siendo un recordatorio de que detrás de las estadísticas económicas hay historias de carne y hueso, de familias que enfrentan la marginación y la injusticia. Lo fascinante es que la polémica que generó no hizo más que fortalecer su impacto cultural. El hecho de que fuera prohibido y quemado lo convirtió en un objeto de deseo, un libro que había que leer precisamente porque molestaba a quienes estaban en el poder. Steinbeck consiguió, sin proponérselo del todo, que su obra trascendiera la ficción para convertirse en un acto de denuncia social. En la biblioteca de Libros prohibidos, Las uvas de la ira ocupa un lugar especial.
no por sus escenas explícitas o escándalos morales, sino por haber expuesto una verdad incómoda. Recordó a Estados Unidos que la prosperidad no era para todos y que, en el fondo, los cimientos del país podían estar construidos sobre la explotación de los más débiles. Esa es la razón por la que sigue siendo, décadas después, un libro tan poderoso como peligroso. Entre las novelas más singulares y polémicas del siglo XX se encuentra Matadero 5, Slaughterhouse 5, de Kurt Vonnegut, publicada en 1969. Es una obra que mezcla ciencia ficción, sátira y memoria histórica, y que terminó prohibida en numerosas escuelas y bibliotecas de Estados Unidos. La razón no fue solo su lenguaje crudo o sus escenas violentas, sino la manera en que desafiaba la visión oficial de la guerra. El protagonista, Billy Pilgrim, es un soldado estadounidense que sobrevive al bombardeo de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los ataques más devastadores y menos reconocidos de la contienda. Miles de civiles murieron, y Vonnegut, que estuvo prisionero allí, lo presenció en carne propia. Sin embargo, en lugar de narrar esta experiencia con solemnidad, eligió un tono extraño y casi absurdo. Billy se despega del tiempo y viaja entre momentos de su vida, desde su cautiverio hasta su futuro como prisionero de extraterrestres en un zoológico cósmico. Esta estructura fragmentada y surrealista genera una paradoja. Mientras se describe una de las mayores atrocidades de la guerra, la narración está impregnada de humor negro y un estilo casi cómico. Esa mezcla desconcertó a muchos lectores, que no estaban preparados para que un relato bélico se apartara del heroísmo tradicional y mostrara la guerra como un sinsentido caótico y ridículo. No tardaron en llegar las prohibiciones. En los años 70 y 80, numerosas juntas escolares en Estados Unidos retiraron el libro de las aulas, acusándolo de vulgar, inmoral y, sobre todo, antipatriótico. Para muchos, leer sobre soldados confundidos, alienados y ridiculizados era inadmisible en plena Guerra Fría, cuando el discurso oficial promovía una visión gloriosa del sacrificio militar. Algunos padres incluso exigieron que se quemaran ejemplares porque consideraban que desmoralizaba a los jóvenes. Pero detrás de la controversia había un mensaje más profundo. Vonnegut denunciaba no solo la violencia de la guerra, sino también la forma en que la sociedad trata de justificarla o minimizarla. Cada vez que muere alguien en la novela, el narrador repite la frase «así es la vida», como un mantra resignado. Esa aparente frialdad es, en realidad, una crítica devastadora al conformismo con que aceptamos la muerte y la destrucción. El estilo de Matadero 5 es también una declaración artística. Al combinar lo trágico con lo absurdo, Vonnegut demuestra que la guerra es tan irracional que solo puede describirse desde la sátira. Y aunque esto incomodó a generaciones de lectores acostumbrados a relatos bélicos más solemnes, terminó convirtiéndose en una de las razones por las que el libro sigue siendo estudiado y venerado. El hecho de que haya sido censurado tantas veces no hizo más que reforzar su lugar en el canon literario. Matadero 5 es un recordatorio de que la literatura puede desafiar narrativas oficiales y mostrar verdades que incomodan. Al igual que los demás títulos de esta lista, demuestra que los libros prohibidos no solo escandalizan por su forma, sino por la manera en que cuestionan estructuras de poder, creencias y discursos que parecen intocables. Vonnegut transformó su experiencia traumática en una obra que, con ironía y humor, revela la brutalidad del conflicto humano. Y quizá eso fue lo más intolerable para sus críticos. No que hablara de la guerra, sino que se atreviera a ridiculizarla. Entre las novelas más influyentes del siglo XX en Estados Unidos se encuentra El hombre invisible, Invisible Man, de Ralph Ellison, publicada en 1952. No debe confundirse con la historia de ciencia ficción de H.G. Wells. Esta es una obra profundamente social que explora las tensiones raciales y la invisibilidad simbólica que sufrían y aún sufren millones de afroamericanos en una sociedad marcada por el racismo estructural. El narrador, un joven negro sin nombre, nos cuenta su historia desde la marginalidad. A lo largo de la novela, describe cómo, a pesar de sus esfuerzos por educarse y avanzar, siempre termina reducido a una sombra, alguien que la sociedad no quiere ver ni reconocer. La invisibilidad no es literal, sino una metáfora poderosa. La indiferencia, el prejuicio y la discriminación borran su identidad y lo condenan a existir sin ser realmente visto. Ellison utiliza episodios impactantes
para ilustrar esa condición. Desde la humillación en una pelea organizada por hombres blancos, hasta la desilusión con organizaciones que supuestamente luchan por la justicia racial, pero que lo manipulan para sus propios fines, el protagonista vive un constante choque entre su deseo de integrarse y la realidad de una sociedad que lo rechaza. La novela fue revolucionaria porque rompió el silencio en torno a la experiencia afroamericana con una crudeza y una honestidad que resultaron incómodas. En los años 50, Estados Unidos aún vivía bajo la segregación racial, y hablar abiertamente de la desigualdad era casi un acto de rebeldía. El hombre invisible puso sobre la mesa un tema que muchos preferían ignorar: la vida de millones de ciudadanos que, aunque presentes en la sociedad, eran tratados como si no existieran. El impacto fue inmediato. La crítica literaria reconoció la obra como una de las grandes novelas estadounidenses, y Ellison ganó el National Book Award en 1953. Sin embargo, el reconocimiento no evitó la censura. En varias escuelas y bibliotecas del país, el libro fue retirado por considerarse demasiado controversial, violento o inapropiado para los jóvenes. Algunos alegaban que incitaba al resentimiento racial o que mostraba una visión demasiado negativa de la sociedad estadounidense. La censura era, en sí misma, una confirmación del poder del libro. Lo que más incomodaba no era el lenguaje, sino la verdad que revelaba: que la democracia americana estaba incompleta mientras una parte de su población viviera en la invisibilidad social. En ese sentido, El hombre invisible se convirtió no solo en literatura, sino en un espejo que obligaba a confrontar realidades dolorosas. Con el paso del tiempo, la novela no perdió vigencia. Al contrario, se consolidó como un clásico en universidades y programas de literatura, y sigue siendo objeto de debate en contextos donde la discriminación racial persiste. Su mensaje universal sobre la identidad, la dignidad y la necesidad de ser visto trasciende la época en que fue escrito. La obra de Ellison demuestra que los libros prohibidos no siempre lo son por su contenido explícito o por atacar instituciones religiosas, sino porque se atreven a decir lo que muchos no quieren escuchar. El hombre invisible expuso la herida abierta del racismo en Estados Unidos, y por eso fue incómodo, censurado y al mismo tiempo indispensable.